La selva es el lugar más antiguo, más denso y más impenetrable que existe sobre la superficie de este planeta. Durante siglos, civilizaciones enteras nacieron, florecieron y desaparecieron dentro de ella sin dejar más rastro que lo que la vegetación decidió conservar. Y la vegetación conserva muchas cosas, cosas que no deberían estar ahí, cosas que ningún arqueólogo, historiador o científico ha podido explicar con satisfacción completa. Objetos que aparecen en lugares donde no debería haber nada. Estructuras que la lógica dice que son imposibles. Artefactos que desafían la cronología que creemos conocer de la historia humana. Lo que vamos a ver hoy no son teorías conspirativas ni historias de boca en boca. Son hallazgos documentados, analizados por universidades e instituciones científicas de todo el mundo, que permanecen sin una explicación definitiva. 10 objetos encontrados en la selva que, cuanto más se estudian, más preguntas generan y menos respuestas ofrecen. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. Las esferas de piedra de Costa Rica. Perfección imposible en medio de la selva. En la década de 1930, cuando trabajadores de la United Fruit Company comenzaron a despejar selva en la región del Diquís, en el suroeste de Costa Rica, para plantar bananas, encontraron algo que los dejó sin palabras: cientos de esferas de piedra perfectamente redondas, de tamaños que van desde pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, con pesos que llegan a las 15 toneladas. Las llamaron las bolas y hoy son conocidas en el mundo arqueológico como las esferas del Diquís. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. Lo que hace a estas esferas extraordinarias no es solo su número, se han contabilizado más de 300, sino su perfección geométrica. Análisis realizados con tecnología moderna han determinado que varias de ellas tienen una esfericidad que se desvía menos del 2% de una esfera matemática perfecta. Eso significa que fueron talladas con una precisión que, sin instrumentos de medición modernos, resulta casi inexplicable. Fueron creadas por la cultura precolombina chiriquí entre el año 600 y el 1500 después de Cristo, pero ¿cómo lo hicieron? Sin herramientas de metal, sin tornos, sin ninguna tecnología de precisión conocida para esa época. Sigue siendo un misterio que los arqueólogos no han resuelto. Y lo que es peor, muchas fueron movidas de su posición original por los bananeros en el siglo XX. Por lo que el patrón original en el que estaban dispuestas, que podría haber dado claves sobre su función, se perdió para siempre. 2. La ciudad perdida de Cujicugú, una metrópolis amazónica borrada del mapa. Durante siglos, la idea de que la Amazonía había albergado grandes civilizaciones fue descartada por los historiadores occidentales. La selva, argumentaban, era demasiado hostil, el suelo demasiado pobre para sostener poblaciones numerosas. Luego llegó el LIDAR, tecnología de mapeo láser aéreo, y cambió todo. En 2003, el arqueólogo Michael Heckenberger de la Universidad de Florida publicó en la revista Science un estudio basado en años de trabajo de campo en el Alto Xingu, en la Amazonía brasileña, donde identificó los restos de una red de asentamientos interconectados que albergaron entre 50.000 y 100.000 personas entre los años 800 y 1600 después de Cristo. El complejo, conocido informalmente como Cujicugú, incluía plazas centrales perfectamente circulares, carreteras trazadas con precisión geométrica que conectaban aldeas separadas entre sí por kilómetros, sistemas de gestión de agua y zanjas defensivas de varios metros de profundidad, todo cubierto por siglos de selva densa. Lo más desconcertante no es que existiera, sino cómo desapareció. Cuando los europeos llegaron al Amazonas en el siglo XVI y XVII, no encontraron nada de esto. Los pocos cronistas que penetraron en la región describieron ruinas y poblaciones diezmadas. La hipótesis más aceptada es que las enfermedades traídas por los europeos, viruela, sarampión, se propagaron por las rutas comerciales indígenas antes de que los exploradores llegaran físicamente, colapsando la civilización antes de que pudiera ser observada. Una metrópolis entera, borrada del mapa por una pandemia, tragada por la selva en menos de un siglo. 3. Los geoglifos del Amazonas. Figuras gigantes bajo el suelo del Brasil. En el estado de Acre, en la Amazonía brasileña, la deforestación del siglo XX y XXI tuvo una consecuencia inesperada. Reveló algo que había estado oculto bajo la selva durante milenios. A medida que los árboles caían, comenzaron a aparecer desde el aire enormes figuras geométricas grabadas en el suelo, círculos, cuadrados, hexágonos y otras formas perfectas de hasta 300 metros de diámetro, conectadas entre sí por caminos trazados con precisión. Se llaman geoglifos amazónicos y desde su descubrimiento a principios del siglo XXI, se han identificado más de 450 de ellos en una zona de aproximadamente 13.000 kilómetros
kilómetros cuadrados. Un estudio publicado en 2017 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, realizado por investigadores de la Universidad de Exeter y la Universidad Federal do Acre, determinó que estas estructuras datan de entre el año 1000 a.C. y el 1500 después de Cristo, y que fueron construidas en etapas a lo largo de 2500 años. Lo que no se ha podido determinar es para qué servían. No son aldeas ni ciudades, no se han encontrado restos de viviendas ni basureros dentro de las estructuras. Tampoco son campos de cultivo. La hipótesis más aceptada es que eran lugares de reunión ceremonial o ritual, pero eso no explica por qué requirieron una precisión geométrica que habría necesitado planificación y conocimiento matemático sofisticado. Nadie lo sabe con certeza, y nadie lo sabía porque la selva lo tenía escondido. 4. El muro de Sacsayhuamán en la selva alta del Perú. Bloques sin explicación. Aunque Sacsayhuamán, la fortaleza inca situada sobre Cusco, Perú, es ampliamente conocida, lo que resulta menos conocido son las estructuras similares encontradas en zonas de selva alta, la ceja de selva, en regiones del Perú, que permanecieron ocultas hasta el siglo XX y que presentan las mismas características inexplicables. Bloques de piedra de hasta 100 toneladas, tallados con tal precisión que no entra ni una hoja de papel entre ellos, trasladados y colocados en lugares a los que ningún vehículo moderno puede acceder con facilidad. En 2015, una expedición del Ministerio de Cultura del Perú documentó en la región de Choquequirao, considerada por muchos arqueólogos como una Machu Picchu aún no completamente excavada, estructuras de piedra en zonas boscosas de acceso extremadamente difícil que reproducen la misma técnica constructiva que las grandes ciudades incas conocidas. La pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente es cómo se trasladaron bloques de semejante peso por terrenos de selva escarpada sin ruedas, sin animales de tiro capaces de soportar esas cargas y sin maquinaria de ningún tipo. Los ingenieros modernos que han estudiado estas construcciones reconocen abiertamente que con la tecnología disponible en la época en que fueron construidas, el proceso resulta difícil de reproducir incluso en teoría. Hay respuestas parciales, rampas, trineos, sistemas de palancas, pero ninguna explicación completa que satisfaga a todos los especialistas. 5. El Gran Serpiente Montículo de Ohio. En el límite de la selva, en el condado de Adams, en el estado de Ohio, Estados Unidos, en una zona que en tiempos precolombinos estaba cubierta de bosque denso, existe una estructura de tierra en forma de serpiente que se extiende a lo largo de 411 metros y alcanza alturas de hasta 1,5 metros. Se llama el Gran Serpiente Montículo y es el Efigie Montículo, estructura de tierra con forma de animal más grande del mundo. Fue construido, según los análisis de carbono 14 realizados por la Universidad de Cincinnati, alrededor del año 1000 después de Cristo, probablemente por la cultura Fort Ancient. Pero hay algo que ningún análisis ha podido explicar completamente. La cabeza de la serpiente apunta exactamente hacia la puesta del sol durante el solsticio de verano. Las curvas de su cuerpo se alinean con los puntos de salida de la luna durante los solsticios y equinoccios. La cola forma una espiral que algunos investigadores asocian con eventos astronómicos específicos. Esto implica que quienes la construyeron tenían un conocimiento astronómico detallado y una capacidad de planificación y medición a gran escala que resulta sorprendente para una cultura de la que se sabe muy poco. No hay escritura, no hay registros directos, solo la serpiente de tierra, trazada con precisión astronómica, en medio del bosque, esperando que alguien la encuentre desde el aire para entender su escala completa. Deja tu like, suscríbete y comparte. 6. Los monolitos de Marcahuasi, rostros humanos en las rocas de la selva alta, a 4000 metros de altitud en la Sierra de Lima, Perú, en un altiplano rodeado por la transición entre los Andes y la selva amazónica. Existe una meseta de 4 kilómetros cuadrados cubierta de formaciones rocosas que han desconcertado a arqueólogos, geólogos y viajeros durante décadas. Se llama Marcahuasi, y lo que la hace extraordinaria es que decenas de sus rocas presentan formas que parecen rostros humanos. Figuras de animales, leones, camellos, tortugas, focas y estructuras humanoides vistas desde ángulos específicos y bajo condiciones de iluminación determinadas. El médico y explorador peruano Daniel Ruzo documentó el lugar extensamente en los años 50 y 60 y argumentó que las figuras eran tallas intencionadas realizadas por una civilización desconocida. Los geólogos han respondido en su mayoría que son formaciones naturales producidas por la erosión.
El debate sigue activo porque ninguna de las dos posiciones ha podido ser probada de manera definitiva. Lo que sí es un hecho verificable es que el lugar contiene estructuras artificiales, plataformas planas talladas en la roca, canales de irrigación y pozas de agua que sí son claramente obra humana, atribuidas a culturas preincaicas. ¿Quién las hizo? ¿Cuándo exactamente? Y si las figuras visibles en las rocas son intencionales o producto de la naturaleza, son preguntas que la ciencia no ha cerrado. 7. La ciudad de la serpiente, Angkor en la selva camboyana Angkor. El complejo de templos medievales más grande del mundo, cubierto por siglos de selva densa en Camboya, es conocido. Lo que es menos conocido es lo que el LIDAR descubrió alrededor de él en 2015 y que cambió completamente la comprensión de lo que existía en esa selva. Un equipo de investigadores del proyecto arqueológico de Angkor en Greater Angkor publicó en 2016 en la revista Journal of Archaeological Science los resultados de un mapeo LIDAR de 2.000 kilómetros cuadrados de selva alrededor de Angkor Wat. Lo que encontraron fue una red de ciudades medievales completamente desconocidas, con nombres como Mahendra Parvata y Phnom Kulen, conectadas entre sí por una cuadrícula de carreteras, canales y sistemas hidráulicos de una sofisticación extraordinaria. Algunas de estas ciudades eran más grandes que Angkor mismo. El sistema hidráulico, diseñado para capturar, almacenar y distribuir el agua de los monzones, era tan avanzado que los ingenieros modernos que lo estudian reconocen que funcionaba mejor que muchos sistemas de gestión del agua del siglo XX. Y todo estaba bajo la selva, invisible desde el suelo, irreconocible sin la tecnología adecuada. El estudio concluyó que el Imperio Jemer, en su apogeo entre los siglos IX y XV, albergó en esa selva una de las civilizaciones preindustriales más densamente pobladas del mundo, con varios millones de habitantes. Una civilización de escala metropolitana que la selva se tragó completamente en menos de 2 siglos. 8. Los petroglifos del Amazonas, arte rupestre bajo el agua. En octubre de 2022, una sequía histórica en el río Amazonas, en la región de Manaos, Brasil, redujo el nivel del agua y dejó al descubierto formaciones rocosas sumergidas con grabados. Los arqueólogos identificaron estos grabados, rostros humanos, figuras geométricas y animales, como petroglifos o arte rupestre. El Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía de Brasil confirmó que los petroglifos eran auténticos y databan de al menos varios miles de años, aunque la datación precisa sigue en análisis. Lo desconcertante para los investigadores es la naturaleza de las imágenes. Algunos rostros se asemejan a representaciones de la cultura marajoara, que habitó la desembocadura del Amazonas. Sin embargo, los petroglifos fueron encontrados a más de 1.500 kilómetros río arriba, una zona sin registros previos de esta cultura. Esto sugiere que la extensión geográfica de la cultura marajoara era mucho mayor de lo que se creía, o que existió un intercambio cultural o migración entre poblaciones amazónicas no documentada. Los petroglifos volvieron a sumergirse al subir el nivel del río, esperando la próxima sequía. 9. Los jardines del diablo de la Amazonía peruana. La selva que solo crece para uno, en la selva peruana del Amazonas. Existen claros circulares donde solo crece una única especie de árbol, el Duroya hirsuta. Los indígenas los llaman jardines del diablo y los atribuyen a un espíritu maligno. En 2009, un equipo de biólogos de la Universidad de Stanford publicó un estudio en la revista Science revelando la causa científica: las hormigas Myrmelachista shumani. Estas hormigas viven en una relación simbiótica con el Duroya hirsuta y para crear un monocultivo exclusivo para su árbol huésped, inyectan ácido fórmico en las raíces de todas las demás plantas que intentan crecer en el área, matándolas. Lo que el estudio no pudo explicar completamente fue la magnitud del fenómeno. Algunos de estos jardines tienen siglos de antigüedad y cubren hasta 1.300 metros cuadrados. La cantidad de ácido fórmico que las hormigas habrían tenido que producir para mantenerlos es, según los autores, un número difícil de imaginar. Es un fenómeno real, biológicamente documentado, cuya escala sigue sin ser completamente explicada por los modelos disponibles. 10. El disco de Sabu, un engranaje metálico en el antiguo Egipto. En 1936, en la tumba de Sabu, hijo de un faraón de la primera dinastía egipcia de hace unos 3100 años, el arqueólogo Walter Bryan Emery encontró un objeto de esquisto que no encajaba con nada conocido de esa época. Es un disco de unos 70 centímetros de diámetro con 3 lóbulos curvados que emergen de un cubo central, similar en apariencia a un engranaje o turbina moderna. El objeto se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Nadie ha podido explicar de manera satisfactoria su función. Las hipótesis varían desde un objeto ceremonial hasta un cuenco utilitario.
Sin embargo, la forma de sus lóbulos curvados habría sido contraproducente para contener líquidos. Ingenieros mecánicos que lo han estudiado señalan que, si los lóbulos fueran de metal en lugar de piedra, el objeto sería funcionalmente idéntico a un impulsor de bomba hidráulica. Este misterioso objeto tiene más de 5.000 años y su propósito sigue siendo desconocido. Hemos recorrido 10 objetos y lugares que tienen en común una sola cosa. La selva los guardó, los preservó, los ocultó durante siglos o milenios, y cuando finalmente los encontramos, nos demostraron que la historia que creíamos conocer tiene enormes huecos. Las esferas perfectas de Costa Rica, la metrópolis amazónica de 100.000 habitantes, los geoglifos de Acre, los bloques de piedra de 100 toneladas en la selva alta peruana, la serpiente astronómica de Ohio, las rocas con rostros de Marcahuasi, las ciudades medievales bajo la selva camboyana, los petroglifos en el fondo del Amazonas, los jardines de hormigas que desafían los modelos biológicos y el disco de 5.000 años que parece una pieza de ingeniería moderna. Cada uno de estos hallazgos tiene algo que decir sobre lo que realmente ocurrió en este planeta antes de que la historia escrita comenzara a registrarlo. Y lo que dicen no siempre coincide con lo que aprendemos en los libros. La selva es el archivo más antiguo y más honesto que existe. No miente, no inventa, solo conserva. Y lo que conserva, cuando finalmente lo encontramos, nos obliga a hacernos preguntas que a veces no tenemos respuesta para responder. Eso es exactamente lo que hace grande a la historia, que todavía hay páginas que no hemos leído. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.